Tienen que activar su micrófono. Tienen que activar su micrófono. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Buenas noches, sí, la escuchamos. ¿También me pueden ver con claridad? Sí. Sí, pastor. Gracias. Gracias por la invitación. El tema me dijeron que sea concordante con esta semana llamada Santa. Y por lo tanto, tengo a presentarles a ustedes las 7 palabras que son dichos o fueron dichos durante la crucifixión de Jesucristo. Me imagino que esto lo han escuchado ustedes por muchos años ya. Siempre se enfatizan en algún lugar, radio, periódicos, estos 7 dichos o estas 7 palabras. La número 1, hago hincapié que repito lo que ha sido publicado durante años y que me parece que debe estar correcta este orden de los dichos durante la crucifixión del Señor Jesucristo. Número 1, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Número 2, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dicho número 3, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo, que era Juan apóstol, la recibió en su casa. Disculpen. Dicho número 4, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicho número 5, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, o sed tengo. Dicho número 6, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me salté el número 6. El número 6 es cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y dicho número 7, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Durante los años que tengo desempeñándome como pastor, me han presentado muchas preguntas. Algunas de ellas las he podido contestar, otras no. Y una pregunta que pienso presentarles a ustedes es ¿qué día de esa semana murió el Señor Jesucristo? En los pasados hubieron 3 teorías. Que murió en jueves y últimamente que murió en viernes. Vamos analizándolo.
¿De dónde sacaron que el Señor es posible que haya fallecido, muerto en la cruz en día miércoles? Por una razón que el Señor dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 40. Como el Señor dijo 3 días y 3 noches, razonando los que se aferraban a que el Señor murió en miércoles, contaban no el miércoles, sino el jueves, el viernes y el sábado. Y como el domingo resucitó el Señor, no lo incluían en esa cuenta. Entonces dijeron con plena convicción en ese entonces los que pensaban que el Señor falleció en miércoles, ese razonamiento. Los que se aferran a que el día en que falleció el Señor Jesucristo fue en jueves, estoy incluido en esa convicción. Porque si el Señor falleció en día jueves, murió en día jueves, y ya consideramos que el día para los judíos empezaba a las 6 de la tarde, o 6 y 1 minuto, digamos. Entonces estaba cercano al día viernes. Y un día sería hasta el día viernes a las 6 de la tarde. El segundo día sería hasta el sábado a las 6 de la tarde. Y el tercer día sería hasta la madrugada del día domingo. Y los que se aferraban a que el Señor, y se siguen aferrando hasta hoy día, murió en viernes, tendríamos que dejar de lado esta enseñanza, este énfasis que presentó el Señor Jesucristo. Y lo repetiré. Él dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Habrá usted notado desde hace tiempo que haya leído este texto que no dice así estará el Hijo del Hombre en la tumba o en el sepulcro, sino dice en el corazón de la tierra? ¿Y qué hubo en el corazón de la tierra? Para poder tener una idea por qué el Señor enfatizó esta enseñanza. Naturalmente que yo creo, y posiblemente usted también, que ahí se refiere al Señor Jesucristo al Seol Hades, una prisión espiritual para las almas de los que fallecieron. En Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, se nos dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?
El que descendió, refiriéndose al Señor Jesucristo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si regresamos al segundo dicho del Señor Jesucristo al ladrón arrepentido, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Evidentemente que el Señor se estaba refiriendo por el Señor Jesucristo, que era el lugar de consolación, donde estaba Abraham, donde no había sufrimiento, sino dicha, y esa esperanza de que se había prometido desde siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo, que serían llevados los del Seol a la presencia del Señor. La presencia en el cielo. Y por eso acá, en esta parte de Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Una preguntita para irlo pensando. Cuando se dice paraíso, ¿qué acude a su mente? Naturalmente, que viene a nuestra mente el paraíso terrenal, donde Dios puso a Adán y a Eva. Pero también acude a nuestra mente lo que enfatizó el Señor al ladrón arrepentido al decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es totalmente diferente al paraíso terrenal. Y hay ahí que entenderlo como el paraíso espiritual. Y ese paraíso espiritual ha sido trasladado por el Señor al cielo. Y se menciona en Apocalipsis ese paraíso. Vamos entonces pensando en que habiendo ya el Señor cumplido con esa promesa que le hizo al ladrón arrepentido, viene otra pregunta que debemos considerar, o por lo menos que lo presento y que tiene que ver con el tercer dicho. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si en la Sagrada Escritura encontramos que María tuvo hijos en su matrimonio con José, su legítimo esposo, y se mencionan 4 varones y por lo menos 2 mujeres, la pregunta es ¿por qué no encargó el Señor Jesucristo a su madre a uno de sus medio hermanos? ¿Por qué a Juan? Y sin duda que hay
alguna respuesta. La Biblia no nos lo explica, pero mi explicación a través de los años, cuando me han hecho estos razonamientos, es que el apóstol Juan era de una economía que estaba por encima de la de los apóstoles y sin duda que estaba también por encima de los medio hermanos del Señor Jesucristo. Su padre tenía un buen ingreso económico durante muchos años porque estaba dedicado a la pesca en el mar de Galilea. Pero también tenía evidentemente Juan una buena relación con los sumos sacerdotes, porque cuando aprendieron al Señor Jesucristo, él podía entrar con mucha facilidad para observar el juicio que le hicieron al Señor Jesucristo, y también hizo entrar al apóstol Pedro a ese lugar que no le hubiesen permitido al apóstol Pedro entrar por sí solo. Y parece que también tenía alguna casa en Jerusalén, de tal manera que él podía llevar a María a su residencia, a la residencia de Juan en Jerusalén, y también podría llevarla a la residencia de sus padres en Galilea. Ese es mi razonamiento. Puede que sea verdad, puede que sea una simple suposición. Lo otro es, ¿qué edad tenía María, la madre de Jesucristo, cuando crucificaron al Señor Jesucristo? Durante años han habido dos interpretaciones, o más bien creencias, de que cuando fue escogida para ser la madre de Jesucristo o de Jesús, el Cristo, estaba por debajo de los 20 años, posiblemente 16 a 20, según ese razonamiento. Y en el otro razonamiento donde yo estoy situado es que estaba ella posiblemente de 20 a 25 años de edad. Me inclino más por esta suposición de que ella tendría 25 años de edad. ¿Por qué lo digo? Porque sabía Dios que María iba a tener unos problemas como madre y se necesitaba que ella tuviese una cierta madurez como para enfrentarse a esos problemas que toda mamá tiene cuando está por debajo de los 20, sin mucha experiencia en la vida, y cuando tiene más de 20 años de edad. Un ejemplo, cuando Jesús tenía 12 años y se regresaban, según la costumbre, a pie en grupos, y habiendo ya salido temprano y Jesús se había quedado en Jerusalén, y se regresan a buscarlo entre los otros parientes, amistades. Entre los varones no estaba, los padres de familia. Entre las
mamás tampoco estaban, los otros menores de edad tampoco estaban. Se regresaron a Jerusalén y ahí hay algo que buscándolo por la ciudad, finalmente, cuando encontraron José y María a Jesús, no es José quien habla, es María quien razona diciendo, ¿por qué nos has hecho así? Interesante. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué edad tuvo María cuando el Señor Jesucristo desde la cruz se refiere a ella y le dice, mujer, ahí está tu hijo junto a ti, refiriéndose al apóstol Juan? Y luego le dice al apóstol Juan, ahí tu madre. Y con mucha responsabilidad, Juan apóstol, desde ese momento, la recibió en su casa con una gran responsabilidad. Y ahora tiene otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos años se hizo cargo el apóstol Juan de María, la madre de Jesús? Según un dato que se dijo en el siglo XX, cuando hubo estas grandes discusiones de que si María murió físicamente, corporalmente o no, se dijo que María, lo dijo un papa, murió en el año 53 del primer siglo. Entonces, vamos razonando. ¿Cuántos años del 33 en la vida de Jesús al año 53 fueron 20 años? Y vamos usando el simple razonamiento de que ella haya tenido 20 años de edad cuando resultó embarazada. Cuando nació el Señor Jesucristo, entonces ella estaría pues por 21 años de edad, acercándose por lo menos. Cuando falleció, murió el Señor Jesucristo en la cruz, y habían pasado 33 años. Lo sumamos, 21 más 33 nos da 54 años que habían pasado. Y más los 20 años cuando ella murió. Después han corregido este dato, esta información, por otro papa. Después lo explico. Entonces, si ella murió en el año 53, habían pasado ya 74 años, si me equivoco, corríjame, en la vida de ella. ¿Qué tiene que ver esta suma de años? Primeramente, si se dice que ella no murió físicamente, corporalmente, y esto se ha hecho un dogma, y cuando la Iglesia Católica proclama dogmas, quiere decir que no está sujeto a debates, reconsideraciones. Se queda como una enseñanza para los católicos y tienen que aceptarlo. Pero yo no soy católico. ¿Por qué lo estoy mencionando? Por una razón, de que en esta
vida de María, los defensores de que ella fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, proclaman que no tuvo ella hijos de José. La Biblia nos indica que ella tuvo hijos. También proclaman que ella fue la madre de Dios. Si fue la madre de Dios, es eterna y por lo tanto no está sujeta a la muerte corporal. Pero ya un papa anterior dijo que sí murió y dijeron, lo proclamaron, lo enseñaron que fue en el año 53 del primer siglo. Ahora dicen que no murió, sino que tuvo un sueño profundo que nadie lo podía despertar entre los seres humanos. Lo cual dicen ellos, la Iglesia Católica, que Dios la despertó, fue el único que podía despertarla. Y que la llevó al cielo en cuerpo y alma. Hasta ahí todo lo referente a esta relación para con ella de parte mía. Veamos. Si esto tomó lugar en el año 53 y ya habían fallecido unos 2 apóstoles que acuden a mi mente, todavía quedaban 10 apóstoles, de los cuales algunos de ellos escribieron sus epístolas. Y aparte el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis, aparte de Primera Juan, Segunda Juan y Tercera Juan. Y en ninguno de esos escritos se menciona este hecho fabuloso, un acto misericordioso, grandioso, si hubiese ocurrido de parte de Dios. Así es que ya se habían escrito algunas epístolas de Pablo por el año 53. Para el año 70, ni el apóstol Juan estaba en Jerusalén. Ya él se trasladó y habían ya fallecido los apóstoles, se trasladó a Éfeso y ahí es donde fue puesto prisionero en la isla de Patmos. Y ahí es donde él recibió la revelación de Dios y que vamos a considerarlo como la última parte ya de este mensaje. Entonces, Juan Apóstol recibió de Dios la revelación en esta isla de Patmos. ¿Y en qué consiste esta revelación? Pues son 22 capítulos que hay en el libro del Apocalipsis, de los cuales yo he escogido el capítulo 5 para darle lectura del versículo 2 al versículo 10, en el cual enfatizó el apóstol Juan lo siguiente, diciendo, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Leeré de nuevo esta parte que tiene que ver con una declaración al decir, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ni abrir el libro, ni aún mirarlo. Y el apóstol Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que se refiere al Señor Jesucristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Notamos este énfasis. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que es Jesucristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mi pregunta, ¿en qué manera Jesucristo había vencido? Porque acá no se explica en esta porción que he dado lectura todavía. Y es el hecho de que él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿En qué manera Jesucristo había vencido? En todas las maneras, mi respuesta, en todas las maneras imaginables. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, se enfatiza que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y otra pregunta que me hicieron tiempos atrás, años atrás, es a partir de qué edad fue tentado Jesús, el ungido de Dios, Jesús el Cristo. ¿A partir de qué edad? Muy interesante esta pregunta. Y la respuesta tendría que ser a partir de la edad en que ya el Señor, el Hijo de Dios, el niño, haya sido de la edad que haya sido, podía ya ser tentado por el diablo. Porque todos sabemos que durante cierta etapa en nuestra vida estamos protegidos por Dios, por nuestra inocencia, por la inhabilidad como seres humanos de comprender y discernir entre el bien y el mal. Por eso creemos que si una criatura, por su inocencia, va al cielo al morir, es precisamente porque Dios no lo inculpa de pecado, va por su inocencia. Si este razonamiento es válido, entonces, de parte mía, esto es, entonces diríamos, o yo diría, enfatizaría, que a partir de la edad en que el Señor Jesucristo, siendo niño, podía ser ya tentado por el diablo. Continuamos con el testimonio del apóstol Juan, que dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado.
un cordero como inmolado. Y usted y yo que hemos leído el Nuevo Testamento, entendemos que este título de Cordero, el Cordero de Dios, lo dijo Juan Bautista y se ha enfatizado el título Cordero en referencia al Señor Jesucristo. Pero dice como inmolado, sacrificado. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron delante del Señor Jesucristo en el cielo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de los creyentes, santificados por el Todopoderoso. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Con tu sangre derramada en la cruz del Calvario, nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aparte del Señor Jesucristo, y la última pregunta que comparto con ustedes: ¿cuántos más han muerto en la cruz, haya sido en el Calvario o en otro lugar, para redimirnos de toda iniquidad? Ninguno. Entonces, si ninguno ha ofrecido su vida en rescate por los pecadores, entendemos por qué no se halló en el cielo a alguien digno ni siquiera de mirar el libro. Los apóstoles estaban ya en el cielo, sus almas. María la Virgen estaba en el cielo, su alma. ¿Por qué ninguno de ellos pudo ni siquiera mirar ese libro? Porque ninguno de ellos había muerto para redimirnos de toda iniquidad, porque todos ellos necesitaban un redentor. Y ese redentor dio su vida por todos los mencionados, incluyéndonos a nosotros. Y nosotros, cuando lleguemos en ese momento de morir, nuestros cuerpos serán enterrados hasta el día en que regrese el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estamos con vida, seremos transformados y arrebatados. Pero a la vez, dice esta promesa, reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo será esto? La respuesta más fácil de entender es durante el milenio, durante el reinado del Señor Jesucristo, durante 1000 años aquí en la tierra. ¿Se siente usted contento, feliz
de haber aceptado a Cristo y estar inscrito su nombre en el libro de la vida, de tener esa esperanza bienaventurada, de morir en esa íntima comunión con nuestro Redentor, el Señor Jesucristo? Me imagino que sí, porque esa es nuestra esperanza, de ir al más allá, al momento de nuestra muerte. Y eso para dar gracias a Dios, no solamente cada año que llega la Semana Santa, sino cada día del año. Porque eso nos llena de esa esperanza bienaventurada. Que la paz sea con todos ustedes. Gracias, Pastor Percy, por haberme invitado a participar en este día, en esta hora, y que nos volvamos a ver en alguna manera física, si no es posible, a través así de estas comunicaciones, de estas presentaciones. Hasta otra oportunidad. Gracias. Amén.